Buenas noches, ¿cómo están? Que la gracia, la paz y el amor de Dios pueda reposar sobre la vida, sobre el hogar y sobre la familia de cada uno de ustedes. Anhelamos de todo corazón que la bendición de Dios, que abarca todas estas cosas que hemos nombrado y aún mucho más, pueda estar en ustedes, puedan estar disfrutando de su bendición en estos tiempos, en estos momentos. Les saludamos desde el primer tabernáculo cristiano de la ciudad de Río Branco a través de este proyecto Mi Casa, Casa de Oración, y siempre le motivamos, le invitamos a que usted pueda compartir el video tanto a través de Facebook como a través de YouTube para que otras personas puedan recibir la palabra, puedan recibir la fortaleza que implica la prédica, la reflexión, la meditación en lo que dice Dios en este tiempo, en lo que dice la Biblia, porque escuchamos tantas noticias, ¿verdad? Escuchamos tantas palabras, escuchamos tanta información, más que nunca hay abundante información, tanto en los medios de prensa como a través de internet. Y a veces nos saturamos de tanta información de acá, del entorno, que descuidamos o desatendemos o olvidamos la información que viene de parte de Dios, la información que viene del cielo a través de su palabra, a través de los siervos y siervas de Dios que en este tiempo están utilizando justamente las redes sociales para predicar el Evangelio, para continuar atendiendo espiritualmente a las personas, a las familias, ya que por órdenes gubernamentales no podemos tener reuniones presenciales. Bueno, Dios nos ha dado estos recursos, así que anhelamos que usted pueda compartir el video, puede invitar a otras personas a que puedan entrar en conexión con este programa, con esta transmisión y recibir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Nos encanta cuando usted se comunica con nosotros a través de sus palabras, a través de los emoticones que van subiendo desde cada dispositivo. Y es tan lindo, ¿no? Es tan lindo porque estamos en comunión unos con los otros. Y bueno, hoy queremos hablar de botín. Botín, ¿qué es un botín? Estaba conversando con uno de los jóvenes que nos ayuda en la transmisión y le preguntaba, yo soy media tramposa en las preguntas cuando se las realizo y lo hago a propósito, y cuando ellos no conocen el significado yo no les doy la respuesta. Entonces, no sabéis lo que es un botín. Bueno, a buscar qué es un botín. Pero no, la respuesta que él me dio fue bastante acertada. Y del botín al cual hacemos referencia en esta noche es el que obtienen, por ejemplo, los ejércitos cuando van a combatir en el campo de batalla y obtienen la victoria, o sea, vencen a sus enemigos y bueno, adquieren un botín, que es una determinada cantidad de recursos, de provisiones, de armamentos, que también lo llevan para sí a modo de recompensa por la victoria alcanzada y también como provisiones para el ejército que les acompaña. La Biblia habla en el libro de Samuel, la Biblia tiene 2 libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, pero en primera de Samuel, en el capítulo 30, sobre la importancia de un botín que obtuvo David, el que luego, más adelante, llegó a ser el segundo rey de Israel. Y si usted nos acompaña en algunos versículos del capítulo 30 de primera de Samuel, vamos a estar leyendo primeramente el versículo 1, del 1 al 4, y luego el versículo del 6 al 8. Dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y todos los que estaban allí.
desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Cuenta la historia sagrada que David tenía en ese momento un ejército de unos 600 hombres. Y habían estado un determinado tiempo en un lugar y habían dejado en la ciudad de Ziklag a sus esposas, a sus hijos, porque ese lugar aparentemente era más seguro, porque ellos estaban a las órdenes de otro rey para combatir. Ahora, cuando regresan a Ziklag, se encuentran con que, mientras ellos estuvieron en otro lugar, los enemigos habían venido, habían invadido el lugar donde estaban sus familias, habían saqueado, habían devastado literalmente la ciudad, habían llevado cautivas a las mujeres y a los niños y habían incendiado aquella ciudad. Entonces, ante ese cuadro desgarrador, devastador, estos hombres, que eran unos hombres muy valientes, unos guerreros formidables, se sintieron que habían perdido todo, que habían perdido no solamente los bienes materiales, sino que se encontraron con que no tenían absolutamente nada, ni las esposas, ni los hijos, ni las hijas. Entonces dice que estos hombres fuertes se pusieron a llorar a gritos. Lo primero que hicieron al encontrarse con aquel panorama fue llorar a gritos, y dice la Biblia que lloraron David y sus hombres hasta que ya no le quedaron más fuerzas para llorar. Lloraban por la situación, pero a la vez dice que algunos de los hombres de David comenzó a sentir amargura y comenzó a tramar algo contra su líder. En el fondo de su corazón, en aquel momento de dolor, él culpaba a David de lo que estaba aconteciendo. Entonces, en el versículo 6, continúa diciendo el autor sagrado: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Vamos a detenernos un poquito acá. Era lógico que se sintieran amargados, que se sintieran con rabia, porque la impotencia produce tantas cosas en el ser humano. Así que entre aquellos hombres que estaban con él, habían unos que estaban comenzando a programar apedrearlo a David, responsabilizándolo de aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué hizo David? Recuerde que primeramente él, juntamente con los hombres que lo acompañaban, derramó lágrimas abundantes, lloró hasta no quedar fuerzas en él. Pero cuando él supo de que estaban tramando apedrearlo, él hizo algo. Continúa diciendo el autor sagrado: pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el éfod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar?
persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Amén. Vemos que al llegar a esa ciudad, que cuando ellos salieron estaba aparentemente segura, por eso ellos dejaron a lo que es más frágil, aparentemente como las mujeres y los niños, y se fueron para otro lugar. Ellos habían dejado, y cuando venían de regreso, ellos venían esperando el recibimiento de sus mujeres, el recibimiento de sus hijos. Pero cuanto más se acercaban, veían que algo extraño había pasado. Veían que algo estaba aconteciendo, ya que no se oía la sonrisa de sus hijos. No se escuchaban los gritos de sus mujeres. No se escuchaba absolutamente nada. Se olía a humo. Se olía a cenizas. Se olía a destrucción. Y cuando se acercan más y ven lo que había acontecido, lloraron con desesperación. Y en la amargura, algunos de ellos tomaron la decisión de ir contra el hombre que los había conducido, el hombre que los había liderado hasta ese momento, que era David. Cuando David sabe de eso, hace algo sumamente importante. Él primeramente descargó su angustia, lloró, pero luego se levantó y dice la Biblia que se fortaleció en Dios. Vaya tomando apuntes. Primeramente lloró. Es bueno llorar. Pero luego dice que cobró ánimo en Dios, porque no tenía a quién más acudir. No tenía a su familia, había sido llevada cautiva. Sus compañeros no querían conversar con él, porque también estaban en la misma situación que él. Así que él no tenía ayuda humana. Pero él buscó la única ayuda que podía fortalecerlo, animarlo y levantarlo en aquel momento devastador. El único que estaba en pie, Dios, su Dios. Aquel Dios que lo había librado del gigante cuando él era jovencito. Aquel Dios que lo había librado de las garras del oso y del león. Aquel mismo Dios que había estado con él fue al Dios a quien David acudió. Pero cuando él acude, él hace algo sumamente importante. Luego que cobra ánimo y acude a Dios, él lo hace con la humildad suficiente para consultar. Él era un hombre guerrero. Él supo, al hacer averiguaciones, quiénes eran los autores de aquel estrago. Él sabía quiénes eran los enemigos. Pero él no tomó ninguna decisión apresurada, sino que él llamó al sacerdote, que era el representante de Dios, el intercesor del pueblo delante de Dios, y consultó con Dios. Él le hizo a Dios dos preguntas. ¿Debo perseguir a esa banda? Segunda pregunta, ¿los voy a alcanzar? Primeramente lloró, luego él se animó y se fortaleció en Dios. Y antes de tomar una decisión, él consultó con Dios. ¿Sí? Él era un hombre de guerra, pero consultó con Dios. Y Dios le dijo, vas a alcanzarlos. Y le dio una respuesta más amplia. Y rescatarás a los cautivos. Amén. Así que con esta esperanza, con esta palabra, seguramente él le preguntó a sus compañeros si lo iban a continuar acompañando para rescatar a sus familias.
Y como él había buscado de Dios, seguramente Dios obró en el corazón de aquellos 600 hombres que decidieron, sí, continuar acompañando a David para ir a rescatar a sus mujeres y a sus hijos. Ahora dice que cuando iban en el camino, de aquellos 600, 200 de ellos se sintieron cansados. Era demasiado el dolor. Ellos ya venían agotados por otras circunstancias. Ellos habían viajado 3 días para poder llegar a la ciudad, para encontrarse con sus familias. Así que estaban agotados físicamente por el viaje largo. Y estaban también agotados y cansados emocionalmente. Así que dice que 200 de ellos se quedaron en un lugar cansados. Y David continuó su camino con 400 de sus hombres. Y cuando llegaron a donde estaban los enemigos, dice que David con sus 400 hombres lucharon, pelearon, batallaron, y cuenta la Biblia que David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado. Nada faltó del botín, ni grande, ni pequeños, ni hijas, ni hijos, ni esposas. David, con sus hombres, logró rescatar, como Dios le había dicho, absolutamente todo. Y además de rescatar lo que le pertenecía, trajo un gran botín. Un botín de provisiones, un botín de alimentos. Ahora, cuando vienen de regreso, se encuentran con los 200 compañeros que habían quedado por el camino cansados. Y dice que algunos de los que acompañaban a David, que tenían el corazón con egoísmo, le dijeron a David: vamos a entregarles a ellos sus mujeres y sus hijos y que se vayan. Pero la recompensa que hemos obtenido, el botín que hemos traído, como recompensa por nuestra victoria, no la vamos a compartir con ellos porque ellos no vinieron con nosotros. Y David, que la Biblia dice que era un hombre que era conforme al corazón de Dios, dijo: no vamos a proceder de esta manera, porque el Señor fue quien nos dio esta gran victoria, quien nos protegió y puso en nuestras manos este gran botín. Por lo tanto, compartiremos con los que están cansados la misma parte que vamos a compartir con aquellos que fueron al frente de la batalla. Así que hubo parte, regalo del botín, para los que fueron al frente de la batalla. Pero también hubo parte del botín para aquellos que estaban cansados en el camino. Pero la historia no termina acá. Luego de haber rescatado a sus familias y de traer la recompensa como Dios les había dicho, dice que cuando llegaron a Siclag, y esta parte literalmente me emocionó mucho cuando la leí, dice que David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos. Para sus amigos que eran ancianos. Y que seguramente porque eran ancianos y porque ya la vida les había quitado las fuerzas de ir al campo a batallar, no habían podido acompañar a David. Pero David no se olvidó de ellos, sino que dice que David les envió a los ancianos con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que nos ha dado el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el botín de la bendición
hay suficiente provisión para todos en este tiempo. Hay provisión abundante para aquellos que están en el frente de la batalla, aquellos que están combatiendo contra toda la situación que estamos viviendo, para aquellos que están más fortalecidos. Pero también hay abundante provisión para los que de alguna manera han quedado por el camino cansados. Hay provisión, pero también hay provisión. Hay parte del botín para los ancianos, porque la abundancia de Dios en este tiempo, la abundancia de su provisión es para todos. Así que si usted está en alguna de las áreas, que seguramente alguna de las áreas que hemos nombrado lo abarca, ya sea que se encuentra bien, que se encuentra fortalecido, el botín de la bendición de Dios lo va a alcanzar, la provisión espiritual y también los recursos económicos que Dios ha prometido para sus hijos para que nada les falte. Pero si usted está dentro de los 200 que quedaron cansados porque la enfermedad lo ha debilitado, porque está en una cama de hospital o porque simplemente esta situación lo ha agotado, lo ha agobiado, la bendición de Dios, hay bendición en el botín. Está previsto para usted una parte para que lo alcance, para que lo fortalezca, para que lo reanime y usted pueda recuperar fuerzas para seguir adelante. Y si usted es un anciano, si usted es una anciana, hay una parte del botín reservada también para usted con este mensaje. Este es el regalo del botín que el Señor nos ha entregado. Despojaremos a nuestros enemigos espirituales. Usted sabe que la iglesia, y no estamos hablando de enemigos físicos, acá David tenía enemigos físicos. La iglesia tiene enemigos espirituales que se llama diablo, Satanás, que lucha constantemente contra nosotros, que lucha contra nuestra salud, que lucha contra nuestras familias para despojarnos, para desanimarnos, para enfermarnos, para desalentarnos. Pero en el nombre de Jesús, como bien dijo David, los venceremos y arrebataremos todo aquello que nos pertenece. La salud a nuestros hijos, a nuestras hijas. Porque el botín que Dios les dijo, porque David le dijo a Dios, voy tras ellos. Dios les dijo, anda, ¿los voy a alcanzar? Esa fue la pregunta de David. Y Dios le dio una respuesta más amplia, le dijo, los vas a alcanzar. Pero no le dijo solamente los vas a alcanzar, los vas a alcanzar y vas a recuperar, vas a rescatar todo lo que te pertenece. En el botín que David trajo estaba la provisión que Dios tenía preparada para su pueblo, para los que habían ido a la batalla, para los que habían quedado cansados en el camino y también para los ancianos. Hay en el botín un regalo para ti. Hay en el botín de la provisión de Dios un rescate. Hay para ti en ese botín la salud que tú necesitas, la paz, la armonía, el bienestar, la confianza de que Dios está en el control de todas las cosas. Pero hay cosas importantes que David nos enseña. Llorar. Es bueno llorar. A veces vemos a padres, a personas que le dicen a los niños varones, los hombres no lloran. Eso no es bíblico. Jesús, el hombre por excelencia, lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús lloró mirando a la ciudad de Jerusalén cuando la ciudad de Jerusalén lo rechazó. Y aquí vemos a un hombre, un fuerte guerrero que luego llegó a ser el segundo rey de Israel, el gobernante de Israel.
llorando quebrantado ante la situación que estaba viviendo. Así que es bueno llorar, es sano llorar. Pero luego que él derramó sus lágrimas hasta que ya no tenía más fuerzas, dice la Biblia que cobró ánimo en Dios. Él se fortaleció en Dios. Y antes de tomar la decisión, porque no sabía qué hacer ante tan grande situación que estaba viviendo, él le preguntó a Dios qué hacer. Dios le dijo lo que iba a hacer, lo que él tenía que hacer. Y le dijo además que iba a rescatar todo lo que el enemigo le había quitado. Y efectivamente, y vemos la grandeza del corazón de este hombre, que consideró a los que estaban cansados. Así también es Dios. La Biblia dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que toma el botín que te corresponde a ti en esta noche, por la gracia y la misericordia del Señor. Estés donde estés y en la situación en la cual te encuentres, en el botín hay una parte que tiene tu nombre, hay algo que te corresponde a ti, así que tómalo en el nombre de Jesús, porque en ese botín está lo que tú y yo necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso titulamos esta reflexión, esta casa de oración, un regalo del botín, que fue lo que David hizo al repartir para todos en partes iguales, y no se olvidó del cansado y no se olvidó del anciano. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Amén. Puede escribir amén ahí en el chat. Puede recibir la parte del botín. Tómela, porque le pertenece por herencia, porque usted le pertenece al ejército de Dios. Gloria a Dios. Oremos en esta noche. Oremos por el que está al frente de batalla, pero oremos por el cansado y oremos por los ancianos, para que la gracia, el amor y la misericordia de Dios, la sanidad y la fortaleza pueda alcanzarlos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu santa y bendita palabra, agradecidos porque tú nos das fuerza cada día para continuar. Tu palabra dice que tu misericordia se renueva cada mañana para con cada uno de nosotros. Qué hermosa historia encontramos aquí en el libro de Samuel. Una historia sumamente dolorosa al principio, pero como este hombre que te conocía, que sabía quién era su Dios, en medio del dolor se fortaleció en ti y luego te consultó y dirigido por ti despojó al enemigo, le quitó al enemigo lo que el enemigo le había arrebatado, rescató y recuperó todo lo que le pertenecía. Pero no solamente a él y a los hombres que habían llegado al campo de batalla, sino que también trajo la bendición para los cansados y también trajo la bendición para los ancianos. Padre bueno, solamente tú sabes quién está detrás de este teléfono. Solamente tú sabes la situación y la condición en la cual está cada persona que nos está escuchando en esta noche. Oramos para que tu gracia, tu misericordia y la unción de tu Espíritu Santo los alcance. Ya sea que estén fortalecidos en el frente de batalla, ya sea que estén derramando lágrimas, gritando de dolor, ya sea que estén en la mitad del camino cansados, desvalidos, o ya sea que sean ancianos peinando canas. Señor, oramos porque sabemos que la provisión del botín es suficiente para todos y cada uno de ellos. Bendecimos sus vidas, bendecimos su salud, bendecimos su economía, bendecimos en el nombre de Jesús y les decimos que este es el regalo del botín, tu provisión,
la bendición que tú has prometido, que nos alcanzará no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones venideras. Declaramos tu gracia, tu bendición, tu provisión sobre la vida, sobre la mesa, sobre la salud de cada uno de aquellos que nos están escuchando en esta noche. Gracias, Señor, por tu regalo, por el regalo más grande y más maravilloso que hemos recibido en la persona de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por el botín de la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar cada martes ahí, fielmente. Y si está con nosotros por primera vez, le bendecimos y tome la parte del botín que le corresponde. Dios le bendiga grandemente. Siga adelante en el nombre de Jesús. Y si el Señor nos permite, el próximo martes a las 21 horas estaremos en mi casa de oración. Recuerde que en minutos este video es subido a Facebook y también queda en YouTube para que usted pueda compartirlo con otras personas. Amén.